Para la mayoría de personas los juegos de estrategia son juegos donde no puede haber una narrativa o mensaje, en específico los juegos 4X. De hecho oirás a muchos diciendo que los RPGs como Earthbound son arte junto a un FPS como Call of Duty, o plataformeros como Bright, pero nadie te va a decir que un juego de estrategia no es más que eso, un juego. Pero yo creo que sí que se deberían considerar arte. Pues incluso si utilizo un término simple del arte como algo que puede transmitir ideas o lecciones morales en vez de una muy elaborada y abstracta que no sirve para nada, aún así los juegos de estrategia serían arte. Estas son las razones. Si lo piensas, todos los juegos de estrategia 4X narran la historia de un imperio batalla de manera similar a otras obras como la Atlántida, la Guerra de Troya y el Romance de los Tres Reinos, que casualmente tiene un juego de Total War dedicado, pero no solo cuentan historias genéricas de imperios. Un ejemplo de cómo hacer una historia más compleja e interesante sería Inglés Legend, con las carencias y misiones de cada imperio. Mecánicamente y temáticamente, con ellas contando como un imperio en corrupción basado en la explotación de los débiles vuelve a su código de honor gracias a la tecnología y administración, o como un ejército salvaje empieza a civilizarse y mejorar sus estrategias e infraestructura. Pero las misiones y carencias no son las únicas formas de mejorar, puedes tener mecánicas extras, un sistema de eventos, o textos y visuales interesantes, entre otros. Inclusive las mecánicas base pueden ayudar con la narrativa, por ejemplo cuando tenía unidades malas en Freecall y las mandaba a mejorar atravesando el mapa con los peligros que eso conlleva, sentía que el personaje estaba en un arco de desarrollo, y eso que no he mencionado la mayor fuerza de este tipo de juegos: la aleatoriedad. Unos de los beneficios específicos que los 4X tienen sobre otros videojuegos de estrategia es la habilidad de no ceñirse a un guión en específico, ya que las mecánicas permite a la inteligencia artificial y a la generación procedural de mapas, que evita que se repita la misma situación, pues no es lo mismo jugar en un continente solo que jugar en una Pangea sobrepoblada. El punto de inicio afectará las guerras, recursos, diplomacia e inclusive otros aspectos como el comportamiento de los bots. Esto te puede ayudar a ponerte en la posición de los personajes, pues esta aleatoriedad puede forzar al jugador a empatizar con los personajes y entender sus acciones y el motivo de ellas, ya que puede que estén sufriendo algo en su partida que uno de los personajes advertía. Pero esto no significa que los temas y ideas clave del videojuego sean perdidos, pues incluso si hay cosas aleatorias el desarrollador puede aumentar las probabilidades o modificar las mecánicas para que tiendan a ocurrir ciertas cosas y explicar su punto. Por ejemplo, en Alpha Centauri siempre va a haber los gusanos mentales y la contaminación subirá en relación al progreso de los jugadores, causando que en toda partida el mensaje medioambiental esté presente. Y me gustaría aclarar algo de los temas. La opinión general que se tienen sobre estas obras es que solo hablan de temas políticos con pinceladas muy superficiales a la cultura y religión. Esto seguramente porque los juegos de Sid Meier's traten mayoritariamente de política y que la gente lo asocie con el resto de 4X. No obstante, hay varios juegos 4X y similares que tratan otros temas con profundidad. Podría mencionar como Alpha Centauri deja aparte la política y se centra en la metafísica y ética, pero mencionaré King of Crusaders 2, porque toca muchísimos temas no políticos, y también ya he patrocinado demasiado Alpha Centauri en este vídeo. De verdad jugadlo, es un verdadero clásico de culto. King of Crusaders trata desde la búsqueda de sentido, la mejora personal, la degradación de la salud, la socialización, y un breve posicionamiento en el sistema feudal, siendo lo más neutro posible, lo cual se agradece sobre todo sabiendo las mentiras que se crean sobre la Edad Media. Y antes que me digan que técnicamente es un gran strategi en los comentarios, hay que admitir que esos juegos son otro tipo de 4X, pues tiene los 4 pilares, puesto que en ellos te expandes, exterminas, exploras, explotas recursos y tratan sobre la interacción entre grupos a una escala mayor a la local, y ambos no son considerados como arte por la mayoría.
Pero también hay otros juegos de estrategia que no son 4X que consiguen transmitir otros valores que no son políticos o militares, como por ejemplo Into Breach con su mensaje de intentar todo incluso en las condiciones más adversas. En conclusión, los juegos de estrategia pueden ser arte y transmitir al jugador la perspectiva del autor de manera efectiva usando sus mecánicas de forma natural para el mensaje. También tienen la peculiaridad de que las historias son muy variadas y suelen poner al jugador en contexto y posicionamiento de algún personaje junto a su proceso de pensamiento, pero aún así consiguen transmitir las ideas centrales de la obra junto al nivel de personalización. Además, estos juegos pueden tratar temas no políticos y complejos de manera efectiva. Y si todavía pensáis que estos juegos no son arte, mirad las historias que estos generan.